Bienvenidos a mi canal. Esta es la moto de marca AKT de referencia 150 TT. En esta ocasión se va a desmontar el carburador. A este carburador se le ha deteriorado ya la aguja del flotador. Una aguja del flotador deteriorada hace que la gasolina fluya por esta manguera. Para poder acceder al carburador y poderlo desmontar, se deben remover estas tapas laterales. Remover el asiento y el tanque de gasolina, de manera que quede fácil el acceso al carburador. Para empezar, se desmonta primero el asiento. Para quitar el asiento se debe desatornillar este tornillo. Y este tornillo de aquí. Una vez removido los tornillos que sujetan el asiento, se desmonta. Paso a seguir, se retira el tanque de gasolina. Para retirarlo se debe primero desatornillar este tornillo. Primero se debe cerrar el paso de gasolina del tanque, y después, desconectar esta manguera para poder retirar el tanque. Este tornillo se afloja y se retira con esta llave. Y la manguera de la gasolina se retira con un destornillador, haciendo palanca suavemente para no dañarla. Ya habiendo desconectado la manguera, se dispone a retirar el tanque. Ya retirado el tanque, podemos observar que se tiene más acceso al carburador. Ahora se dispone a retirar las tapas laterales de la moto. Una vez se haya desatornillado el tornillo de la tapa, se retira. Para dar mayor acceso a esta parte, se debe retirar la batería de la moto. Para ello, se deben desatornillar estos tornillos que sujetan la caja que sostiene la batería. Pero primero, se deben quitar los tornillos de los bornes en la batería. Primero se debe retirar el tornillo del borne derecho, que es donde inicia la corriente, y luego, el borne del lado izquierdo. Ahora, desconectamos en borne izquierdo del sistema eléctrico de la moto. Después, se desatornillan los tornillos de la caja que sostiene la batería. Y se retira la caja que sostiene la batería, y la batería misma. Como se observa, ya queda más espacio para retirar el carburador. Ahora, se desatornilla el tornillo que contiene esta abrazadera. Y después, se procederá a retirar la caja del filtro de aire. Para ello, se retiran los tornillos que sujetan la tapa que sella la caja del filtro de aire. Luego de remover los tornillos, se retira la tapa. Para retirar la caja del filtro de aire, se debe quitar el filtro de aire removiendo este tornillo, y después se quitan estas tuercas. Se desenrosca esta tuerca y se retira el filtro de aire. Luego, se retira este tornillo largo por la parte posterior de la caja del filtro de aire. Este es el muelle que da soporte al filtro de aire, cuando se está atornillando a la caja misma. Ahora, para retirar estas tuercas, se debe emplear una copa para bujías, que encaja perfectamente para retirarlas.
Después, se desacoplan estas mangueras que van a la caja del filtro de aire. Para retirar la caja del filtro de aire de manera sencilla y sin forzar su salida, se debe remover este tornillo de tal manera que se pueda correr el guardafango, y quede espacio para retirar la caja del filtro de aire. Como se puede observar, el guardafango obstaculiza la retirada de la caja del filtro de aire. Para solucionar esto, se debe retirar la tuerca y arandela de este tornillo, y luego, desacoplar el guardafango del tornillo. Así debe quedar el guardafango, cuando se desacople del tornillo que lo sujeta al chasis de la moto. Como se puede observar, una vez corrido el guardafango, ya se tiene más espacio para retirar la caja del filtro de aire. Con un destornillador, se termina de desatornillar la abrazadera que sujeta el carburador con la caja del filtro de aire. Ahora, la caja de filtro de aire se debe mover hacia atrás. Para poder separar la caja del filtro de aire del carburador, y moverla hacia atrás. Por eso era importante desplazar el guardafango, para que nos diera espacio de mover la caja del filtro de aire hacia atrás. Se debe remover este tornillo que sujeta la caja del filtro de aire a la estructura de la moto. Para que quede el área más despejada, se puede también retirar este tornillo que está aquí. Recuerde la posición de los cables. Acto seguido, se retira la placa de sujeción de la caja del filtro de aire. Y este tornillo que está ubicado en esta parte, también se debe remover. Con la ayuda de un destornillador, se hace palanca para desacoplar el carburador de la caja del filtro de aire. En esta vista se puede apreciar mejor cómo quedan desacoplados. Ahora sí se nota la razón por la cual se debió desplazar el guardafango para que se diera espacio de mover la caja del filtro de aire hacia atrás. Para desacoplar las partes, se debe hacer palanca de esta manera, y con mucho cuidado. Si se emplea mucha fuerza desacoplando las partes, se corre el riesgo de que esta parte se pueda partir. Y a lo que resta, es retirar la caja del filtro de aire. En este compartimento del carburador llamado cuba, hay combustible. Debe ser drenado. Se debe aflojar este tornillo de la cuba, girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj, para que el combustible drene. Una vez aflojado el tornillo, el combustible sale por esta manguera. Para empezar a drenar el combustible, y no derramar el mismo por todo el piso, se debe contar con un recipiente como este. Ahora con un destornillador se afloja este tornillo, para empezar a drenar el combustible que reside en la cuba. Como se puede observar, ya el combustible empieza a drenar y cae en el recipiente. Se puede aflojar un poco más el tornillo, para que drene más rápidamente el combustible. Acto seguido, se afloja esta tuerca de aquí, en el carburador. Y esta tuerca de aquí también, para poder retirar el carburador. Se afloja la tapa campana del carburador, girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y se retira. Se debe tener cuidado de no ir a dañar la cortina, o la aguja del carburador. Después, se retira esta tuerca del carburador previamente aflojada.
Y también, se retira esta tuerca. Ya habiendo llegado hasta aquí, lo único que resta es retirar el carburador. Para desacoplar la cuba del carburador, se debe desatornillar estos tornillos. Una vez desatornillados los tornillos, se desacopla la cuba del carburador. Ya teniendo una visión más detallada del carburador, y remitiéndose al proceso anterior, que fue el de desacoplar la parte inferior del mismo. Esta parte de aquí se llaman los flotadores. Para retirar estos flotadores, se debe retirar un pin que es quien los sujeta, y se retira de esta manera. Se retiran los flotadores con cuidado. Esta parte que sale es lo que se denomina la aguja del flotador, y es la causante de la fuga de gasolina. Y además, es la razón por el cual se realiza todo el proceso anterior de desbaratar media moto. Si se detiene un poco a observar qué es lo que pasa con esta aguja del flotador, es que ya con el tiempo de uso la punta de la aguja se talla, y ya no cumple con la función de no dejar pasar el combustible cuando se requiere. En esta parte es que se talla la aguja del flotador, y por lo tanto hace que no se ajuste adecuadamente a la base aguja, y filtre el combustible. Cuando se cotiza en el comercio, lo que se recomienda es que se compre el kit del carburador completo. Y este fue el que se eligió comprar. Se procede a destapar la caja, para revisar qué elementos contiene el kit de carburador. Ya destapada la caja, se revisa detalladamente su contenido. Esta parte es la que se denomina el tornillo del ralentí, y va en esta parte del carburador. Su función es controlar las revoluciones por minuto mínimas para que no se apague el motor. Esta parte es el llamado chicler de alta, y su función es la de regular el paso de gasolina a altas revoluciones por minuto. Es decir, cuando se está acelerando la moto. Se debe reemplazar de esta manera. En este caso, no se va a reemplazar, dado que el que tiene todavía no se ha dañado. Esta parte es el llamado chicler de baja, y su función es la de regular el paso de gasolina a bajas revoluciones por minuto. Como se puede observar, el chicler original es diferente al del kit, pero igual cumple con su función. El chicler de baja original es enterizo, mientras que el del kit comprado lo compone en 3 partes. Lo voy a desarmar, para que se pueda observar más detalladamente. Así es como se reemplaza el chicler de baja. Esta parte es la denominada aguja del aire. Esta pieza es la que permite regular el paso del aire al carburador. Y su función principal es la de sincronizar una buena mezcla de combustible y aire en el carburador. La aguja del aire viene con su respectivo O-ring. Y esta parte es la denominada la aguja del carburador. Y es la que permite, con su funcionamiento, acelerar la moto. Esta aguja viene con sus respectivos seguros y arandelas. Este O-ring es el que se coloca en esta parte. Se debe cambiar si presenta resecamiento, o está agrietado. Y este empaque, es el que se coloca en esta parte, para que no haya fugas de gasolina entre el carburador y la cuba. De igual manera, se debe cambiar si presenta resecamiento, o está agrietado, o muy aplastado. En este caso, el chicler de baja original no se va a reemplazar, dado que está funcionando bien, y todavía no se ha dañado. Se debe de prestar mucha atención a la calibración de la aguja del aire.
Para calibrar esta aguja del aire, se debe girar en el sentido de las manecillas del reloj hasta dar tope, y después girarla en sentido contrario a las manecillas del reloj, 2 vueltas y media, al menos, para esta moto. Es el estándar recomendado, aunque algunas motos varía esta calibración. Se debe tener cuidado, porque la aguja del flotador con la que viene el kit, no es igual a la aguja del flotador original. La aguja del flotador del kit es más corta y no sella bien. Y se debe a que no queda suficiente espacio entre el tope de la misma y la base aguja. Como se puede observar, la aguja del flotador original sí tiene el espacio adecuado para que los flotadores ejerzan la fuerza para sellar. Este kit no cumple con las características originales en la aguja del flotador. Desafortunadamente la aguja del flotador con la que viene el kit no se puede emplear para esta moto. Para dar solución a este percance se debe comprar, por aparte, la base de la aguja y la aguja del flotador. Como se puede observar, esta base aguja y la aguja del flotador sí cumplen con las características originales que se requieren. Esta base de aguja no viene con el kit del carburador que se compró, se debe adquirir por de aparte. Esta base de aguja es la que va en esta parte. En este caso, no se va a reemplazar esta base aguja, que todavía está funcionando bien, solo se va a reemplazar la aguja del flotador. En el caso que se deba cambiar esta base, se debe prestar mucha atención en la distancia que esta base queda sobresalida del chasis del carburador. Es bueno siempre hacerle una buena limpieza al carburador regularmente. En este caso, se desmontarán los chicler, aguja de aire, aguja del ralentí y demás. Y se limpiarán con barsol y un cepillo. Traten con cuidado de meter las cerdas del cepillo por los orificios de los chicler, para despejarlos de cualquier suciedad o taponamiento que puedan tener. Se debe limpiar por todos los lugares donde pueda acceder el cepillo, y siempre ayudándose con el barsol. Se puede emplear una brocha, que tiene los filamentos más largos, y así poder acceder a rincones que el cepillo no puede. En los sitios donde ni el cepillo ni la brocha pueden acceder, se puede emplear un pincel como este. Tener este pincel de largo alcance, es una muy buena medida para alcanzar lugares, donde ni la brocha ni el cepillo pueden lograrlo. Se debe recordar que, cada vez que estén frotando con el pincel, utilizar siempre el barsol para remover la suciedad. Cuando se esté limpiando la cuba, se puede emplear cualquier utensilio que desee, o se sienta más cómodo de emplear. Ya habiendo limpiado el carburador, los chicler, las agujas y demás, se dispone a ensamblar nuevamente los flotadores y la aguja del flotador nueva. La aguja del flotador entra en esta pestaña del flotador, de esta manera. Y después, se introduce en la base aguja, de esta manera. Y se vuelve a introducir el pin, para asegurar las partes. Se debe revisar que el nivel del flotador, debe estar paralelo al borde del carburador. Este flotador no debe quedar ni así, ni quedar por debajo. Debe quedar bien nivelado. Ya solo resta ensamblar la cuba y ponerle los tornillos. Ya colocada la cuba en su sitio, se deben apretar los tornillos, rotando la apretada poco a poco y de uno a uno. Esta forma de apretar los tornillos, hace que la cuba se asiente de forma pareja en la superficie del carburador. Y así, se evita posibles fugas de combustible.
Ya ajustados bien los tornillos, se dispone a montar nuevamente el carburador en su sitio. Ya colocado el carburador en su sitio, se aprietan nuevamente estas tuercas, y se pone nuevamente la tapa campana del carburador. Como recomendación, se debe hacer una prueba primero, conectando el tanque de gasolina, y revisar que no haya fugas ni por aquí, ni por aquí. Cuando se monte el tanque, recordar que cuando se drenó la cuba, se desatornilló este tornillo. Se debe volver a apretar. Igualmente, se debe abrir el paso de gasolina del tanque para que fluya gasolina al carburador. Se debe revisar por toda la periferia en la junta del carburador y la cuba, que no vaya a haber fugas de combustible. Ya realizada la prueba de que no haya fugas de gasolina, se debe retirar nuevamente el tanque de gasolina. Y empezar a montar nuevamente la caja del filtro de aire. Como se observa, también ya se acopló la caja del filtro de aire al carburador. Luego, se posiciona la abrazadera que sujeta este acople, y se atornilla. Cuando se coloque nuevamente el filtro de aire, se debe apretar suavemente esta tuerca. Observa que, ya se colocaron también estas tuercas, que sujetan las mangueras que van a la caja del filtro de aire. Y a lo que resta, es poner la tapa de la caja del filtro de aire. Se debe recordar, ajustar la caja del filtro de aire al chasis de la moto, colocando nuevamente este tornillo. También esta placa, con su respectivo tornillo. Y para finalizar, también este tornillo. Así deben quedar los tornillos cuando se sujete la caja del filtro de aire al chasis de la moto. Acto seguido, se dispone a montar nuevamente el soporte de la caja de batería, y la batería misma, en su lugar. Ya habiendo montado el soporte de la caja de batería, y la batería misma en su lugar, se procede a conectar la batería al sistema eléctrico de la moto. Esta vez primero se conecta el borne que no lleva la corriente, y después se conecta el borne que sí lleva la corriente. Y nunca al revés. Ya conectados los bornes de la batería al sistema eléctrico de la moto, se dispone a colocar nuevamente el tanque de gasolina. Después de montar el tanque de gasolina, solo resta conectar la manguera de gasolina, colocar el tornillo aquí y apretarlo. Y listo. Como se puede observar, ya se conectó la manguera de gasolina, y se colocó el tornillo aquí. Acto seguido, se empezará a montar el guardafango que se tuvo que correr, para darle movimiento a la caja del filtro de aire. Para montarlo nuevamente, se introduce el tornillo en el guardafango, y luego, se fija con su respectiva tuerca y arandela. Así debe quedar la tuerca y la arandela, ya apretada, en el guardafango. El proceso a seguir, es colocar nuevamente, el asiento. Ya montado el asiento, el proceso a seguir, es colocar las tapas laterales de la moto. Y listo. Ya con las tapas laterales montadas, terminamos. Como precaución, se debe volver a revisar, si el carburador tiene fugas de gasolina. Se debe asegurar en la revisión, que el paso de gasolina del tanque esté abierto. Como dato estadístico, esta moto tiene de recorrido 30.454 kilómetros, y es modelo 2011. Y nunca se le había cambiado la aguja del flotador. Este dato es importante, para que se dé un estimativo, de cada cuánto, se le debe cambiar la aguja del flotador, o si es el caso, algún elemento del kit del carburador. Espero que les haya gustado el video. Hasta una próxima oportunidad. Chao.